siguiente programa es para todos. Televidentes, qué gusto saludarlos una vez más y darles la bienvenida a este espacio que debimos hacer un receso para que ustedes pudieran conocer la emisión de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, pero estamos emocionados y contentos de llegar una vez más a sus hogares y de hacer este espacio de acompañamiento, orientación y educación en temas de promoción y prevención de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema que nos genera muchas inquietudes, muchas dudas y del cual también hay aún muchos mitos en el aire, y es la vacunación del COVID-19. Para eso entonces nos acompaña el doctor Pedro Alonso Jaimes Lasprilla, médico cirujano del municipio con muchos años de experiencia en este campo. Doctor, bienvenido una vez más al set de Signos Vitales. Muchas gracias, Mariana. Pues hoy vamos a hablar de la pandemia que nos acusa en este momento, que es la infección por coronavirus, el COVID-2, que hace que nos tenga a todos encerrados. Afortunadamente llegaron ya las vacunas hace más o menos 7 meses y esto nos ha dado un poco de aire a toda la humanidad, porque todos los países prácticamente están cubiertos por esta enfermedad que nos ha encerrado, nos ha causado mucho daño. Hoy vamos a hablar sobre la vacunación. Doctor, usted lo mencionó, es una enfermedad que ha transformado la vida de muchas comunidades, que a todos nos ha tocado de cierta forma, y bueno, aún está entonces en estudio el tema de vacunación, pero hay unas cosas que también están muy claras y científicamente comprobadas, y para eso entonces lo tenemos a usted hoy. Hablemos entonces, doctor, de esas vacunas que actualmente se están ofreciendo a la población. Bueno, en este momento, en esta área del mundo, de la Tierra, en Europa y América, tenemos la vacuna, la Pfizer, la Moderna, la Janssen, la AstraZeneca y la Sinovac. Para que de pronto vayamos comprendiendo un poquitico más en términos cercanos a nosotros, doctor, cómo funcionan estas vacunas en el organismo, cómo ingresan, cuál es como su función finalmente para atacar el COVID-19. Bueno, la vacuna en sí lo que hace es presentar al organismo una parte muy pequeña, efectiva y segura de un virus que nos está atacando o de una bacteria. Esta, al presentarse, el organismo desencadena anticuerpos, o sea, eleva su sistema inmunológico contra este patógeno, que, como lo dije, es una porción muy mínima, muy leve y segura en el sentido de que no vaya a desencadenar la enfermedad en sí, sino que simplemente es para estimular el sistema inmunológico y crear defensas. Una vez el organismo tiene sus defensas, cuando nos llega el virus salvaje, entonces ya el organismo se puede defender de una manera, digamos, fuerte, haciendo que no le dé la infección, o si le da, sea muy débil. Doctor, yo quisiera enfatizar algo, y es que la gente dice, no, es que si me vacuno, pues eso no quita que a mí no me dé COVID, pero sí es una barrera muy importante para protegernos y, como usted lo dice, para que el cuerpo, el organismo, pues ataque este virus. Entonces yo sí quiero que precisemos y que resaltemos principalmente las vacunas que tiene vacunarse contra este COVID. Bueno, entonces, como les decía, las vacunas son la Pfizer, la vacuna Moderna, la AstraZeneca, la de Janssen y la de Sinovac. En ese momento tenemos 5 vacunas por este lado del mundo, porque por el lado de Rusia, por Asia, tenemos la Sputnik, que es producida en Rusia, no la han traído por acá todavía, y en este momento hay muchos países, inclusive Colombia, tratando de producir vacunas para, digamos, abaratar los costos, porque es que la idea es que hay que vacunar a todo el mundo. Esa es la idea, para eliminar esta infección. Bueno, doctor, al cuerpo recibir, digamos que
este pedacito de virus, que igual es algo desconocido para el organismo, él reacciona, ¿cierto? Como pasa con cualquier medicamento y pues en este caso puntual con las vacunas. Es un tema que también genera mucha intriga en la comunidad y son estos efectos secundarios. Mucha gente, incluso doctor, teme a vacunarse. No, es que es peor que el virus, es que van a dar síntomas. Entonces hablemos también de esos efectos secundarios que normalmente puede, y es más, debe también generar la vacunación. Bueno, en primer lugar yo quiero hablar de las ventajas de vacunarse, sí, ¿no? Que eso es clave. Al vacunarse la persona puede hacer que no le dé la enfermedad. El virus llega, encuentra las defensas porque ya está vacunado y es eliminado. En segundo lugar, le puede dar, pero muy suave. Eso lo hemos visto en todas las enfermedades, por ejemplo, la vacuna contra la varicela. El niño se vacunó contra la varicela, nos llega al consultorio un niño con varicela, pero una varicela muy suave. Nos llega contra el sarampión. Hay niños que nos llegan vacunados contra el sarampión, pero con un rash, que es suave, con fiebrecita y todo. Eso puede ocurrir con la vacuna contra el COVID, ¿no? Que nos puede dar la infección, pero puede ser unos síntomas muy suaves y no más. En tercer lugar, el hecho de que uno se vacune no solamente lo protege a uno, sino que uno no sirve de trampolín para que se infecte nuestras personas allegadas, el papá, la mamá y otros familiares. Y por último, está la vacunación sirve para la inmunidad de rebaño. Si todos estamos aquí vacunados, estamos protegidos todos, entonces el virus con el tiempo, si se crea esa inmunidad de rebaño, el virus deja de desaparecer porque no tiene dónde reproducirse. Entonces, esa es otra de las ventajas que se pueden dar al vacunarse uno. Doctora, yo le interrumpo y usted habla algo muy importante, es esa inmunidad de rebaño que pretende pues alcanzar también como diferentes países. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, se podría estar hablando entonces de una ausencia más grande del virus? Bueno, eso depende de la velocidad de la vacunación. Como vamos en Colombia, por ejemplo, ¿usted cuánto? Va un poco quedada, ¿no? Pero eso, en esa velocidad influyen muchas cosas, la producción de vacunas, la compra de las vacunas, que la gente apoye y se vacune, ¿no? Porque hace 3 meses la gente quería vacunarse y no hay vacunas. Después ya se vacunó, entonces ya llegaron las vacunas, pero entonces para la segunda dosis hay que esperar a que lleguen. En este momento prácticamente se está surtiendo todo, entonces la inmunidad de rebaño va subiendo. Si todo funciona bien, pues yo creo que en diciembre, a más tardar ya en Colombia, porque hay otros países que están más quedados, como otros países que están más adelantados, se va dando la inmunidad de rebaño en todos los países, porque, por ejemplo, si Brasil no se vacuna, o Venezuela no se vacuna y nosotros nos vacunamos todos, puede llegar el paciente que puede sufrir porque no se ha vacunado. Entonces, es así como se da la cosa, pero la inmunidad de rebaño, ojalá en diciembre logremos a nivel mundial y eliminar el coronavirus. Bueno, me preguntaba por los efectos secundarios. Bueno, en cuanto a los efectos secundarios, hay muchos mitos, incluso la gente no se vacuna por esos benditos efectos secundarios, que lo que quiero hacer énfasis es que esos son manejables, ¿no? En primer lugar, lo que más se ve es el efecto del pinchazo, que la persona se queja de que le duele y le puede doler 1 día, 2 días y desaparece. Eso es lo que más se ve en un 90% de los casos. Y es normal que a uno lo chuzan, pero le dure doliendo 1 o 2 días cualquier chuzón. En segundo lugar, se ha visto que la persona experimenta en las primeras 12 horas cansancio. Hay unos que no les da nada, simplemente el pinchazo y no más, y para de contar. A otros ya se quejan de dolores musculares. A otros se puede presentar adenopatías, les salen adenopatías, o sea, ganglios. Eso es pasable. A otros les puede dar fiebre, escalofrío, malestar general, y pare de contar. De ahí no se sale en el 99%. Hay unos que sí, que mejor dicho,
la gente se sugestiona y obviamente potencia los dolores, que antes los podría tolerar por alguna cosa, me dio una gripa y pasó, pero entonces como está la vacuna, está la fijación, entonces si le da escalofrío, no, pues que me dé un calofrío, que yo qué hago, ¿no? Pero la gente no debe tenerle miedo a los efectos secundarios, porque eso lo va a proteger para una enfermedad, porque la cosa es que si le da el COVID, lo puede enviar al hospital y la gente puede morirse, que ese es el problema grave, que se está muriendo la gente. Tuvimos en los meses pasados de 500, 600 muertos diarios por COVID. Los picos más altos inclusive que en el 2020, por ejemplo. Sí. Doctor, estos síntomas, digamos que ¿cuánto tiempo es normal que duren? ¿2, 3 días, una semana? Generalmente duran 72 horas. Hay gente que dura un poquito más, pero normalmente a los 3 días el paciente ya está perfectamente bien, no hay ningún problema al respecto. Bueno, doctor, tenemos que hacer una pausa, estamos hablando de un tema muy interesante, que los televidentes están ahí conectados porque es un tema que hace mucho también le venían pidiendo, entonces vamos a ir a una tanda institucional de mensajes y ya regresamos en Signos Vitales. En nuestro espacio La Granja estamos resaltando el campo y por eso les mostraremos todos esos proyectos agropecuarios de la región. No se lo pierda todos los jueves a las 7:25 de la noche. ¿Quiere conocer un poco sobre la proyección, personajes, funcionamiento de la televisión de los andinos? Pues no se pierda todos los martes a UPAN TV. Televidentes, gracias por continuar conectados con este espacio que le apuesta precisamente a la promoción y prevención de su salud. Hoy estamos hablando de la vacunación del COVID-19, desmintiendo algunas cosas, algunos mitos y también esas inseguridades que tiene la población a la hora de pensar en la vacuna. Doctor, quiero que hablemos en esta parte como esa preparación que yo como paciente o persona interesada en vacunarme debo tener en cuenta pues a la hora de iniciar con ese proceso de vacunación. Bueno, mire, eso ha ido cambiando con el tiempo, pero normalmente la persona tiene que ir a agendarse y a decir, yo tengo tantos años, vengo a vacunarme, me puedo vacunar. Es más, el mismo gobierno va dando las pautas en cuanto a la edad, ¿no? Pero si en este momento, que ya están vacunando casi que de los 12 años para arriba, una persona de 50 años, de 60 años, que no se ha vacunado, va a que lo vacunen, lo van a vacunar. Ya la persona, cuando va a ir a su vacuna, debe ir con su tapabocas, debe preguntar ya cuando le van a inyectar qué vacuna le van a poner, debe irse enterando ya de cuándo va a ser la segunda dosis. En tercer lugar, debe comunicarle. Hay unos pasos previos donde a uno le preguntan el nombre, la cédula, qué enfermedades tiene, de qué lo han operado y todas esas cosas. Entonces, decir sus enfermedades que tiene, si es hipertenso, diabético, sufre de POC, está obeso, todas esas cosas, si es alérgico a la penicilina, al ibuprofeno y a otras sustancias, si ha hecho shock anafiláctico, todo eso hay que contarlo en la entrada de la vacuna. Ya posteriormente es importante mirar qué vacuna le van a poner, si el contenido, porque muchas veces la enfermera de tanto poner vacunas se va como enredando, entonces no extrae el líquido, entonces le pone aire, entonces ver si el líquido es. Sin embargo, las enfermeras son muy preparadas y ellas se encargan de revisar que entre es muy poquita la enfermera que han salido por las noticias que está despalomada. La mayoría se mira y ve que entra el líquido y le ponen la inyección y listo. Después sale de ahí y se queda 30 minutos sentadita la persona esperando que no le vaya a dar ninguna alteración, que en la mayoría de los casos no ocurre. Sin embargo, el personal de enfermería y médico está preparado por si se presenta alguna alteración, que se brotó, que no sé qué más, entonces hay los medicamentos para que el paciente salga bien de su vacuna.
Doctor, usted al inicio pues, de esta última pregunta mencionó algo importante, son esas enfermedades base, la hipertensión, la diabetes, y hay personas que precisamente sufren estas patologías y que temen precisamente vacunarse que por ese tipo de enfermedades, cuando en realidad creo que es como más prioritario que esas personas pues accedan finalmente a la vacunación. Sí, eso es muy importante. Mucha gente le dice a uno, no, doctor, yo no me vacuno porque sufro de EPOC, o soy diabético, o soy hipertenso, o tengo rinitis, o me da gripas muy frecuentes. Esas personas, o soy muy obeso, o estoy muy viejo. No, esas personas son las que tienen que vacunarse primero, son los prioritarios. Que no, que yo vivo en una finca y no bajo y tengo 70 años y solamente sube el primo mío y el tío a visitarme. Ese primo y ese tío es el que le lleva el COVID. Entonces tienen que vacunarse. Entre más enfermos estén, más debe hacer el deber de vacunarse. Bueno, doctor, vamos a continuar hablando, por supuesto, de ese tema, pero en este momento vamos a responder algunas inquietudes que, por supuesto, tiene la comunidad frente al tema. Vamos a conocer entonces una de las preguntas que tenemos en esa sección de consulta rápida. Hola, soy Yui Marcela Álvarez y desde el municipio de Caramanta quiero saber si la vacuna del COVID-19 puede modificar mi ADN. Bueno, respecto a esa pregunta, la respuesta es no. Las vacunas no afectan el ADN en las personas, porque no permite la misma célula que sea invadido el código genético de la persona. Listo, breve y conciso entonces para nuestra televidente, y al igual que ella, doctor, como lo mencionamos al inicio, es un tema que genera muchas dudas, al cual se han también desarrollado muchos mitos, y precisamente el que viene a continuación es un tema que inquieta y que incluso a veces es razón para que la gente no se vacune, y vamos a conocer entonces esta pregunta. Hola, mi nombre es Juan Fernando Parias y les hablo del municipio de Guarne. La pregunta que yo tengo es, ¿será que se puede consumir licor antes de ser vacunado y después de la vacuna cuánto tiempo debo esperar para poder consumirlo? Y en caso de hacerlo, ¿qué consecuencias traería esto para mi organismo? Muchísimas gracias. Bueno, la respuesta es que no es recomendable que la persona, después de que vaya a vacunarse, se tome unos tragos o se vaya a emborrachar, porque ante cualquier elemento que está ingresando al organismo terapéutico, no es recomendable que la persona tome licor. Bueno, doctor, antes de esa sección hablábamos como de esos efectos secundarios también de la vacuna, y algo digamos que también genera intriga es cuáles pueden ser de pronto esos efectos secundarios como a largo plazo que pueden desencadenar en el organismo y en el cuerpo de la persona la vacuna contra este coronavirus. Bueno, en cuanto a los efectos secundarios a largo plazo, son muy limitados, porque lo que se dice es que los efectos secundarios se presentan en las primeras 72 horas, 24, 72 horas. Pero incluso algunos investigadores han encontrado que hasta 2 meses después se pueden presentar algunos efectos secundarios. Estos efectos secundarios son en muy poquitas personas, que es cuando se presenta una alteración de las plaquetas y se presentan problemas de trombosis. También se ha encontrado que en algunos pacientes, dentro de los millones de personas que se han vacunado, desencadenan un síndrome que es el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome es una debilidad que le da a la persona en los músculos y los va paralizando a la persona. Pero entonces se ha hecho un análisis matemático entre a la persona que le da el COVID y el Guillain-Barré o los trastornos de las plaquetas y las personas que le da con la vacuna. Y se ha encontrado que es muy superior que le dé Guillain-Barré a una persona que sufre de COVID y que comparado con lo que le dan la vacuna. Lo mismo con los problemas trombóticos. Entonces, esos son los efectos secundarios más grandes que se pueden dar. También está una enfermedad pues ya que es la anafilaxia, o sea, que la persona haga una reacción alérgica a la vacuna, pero eso ya se ha visto que
da es en los primeros minutos y no posteriormente. Eso en cuanto a los efectos secundarios largos, ¿no? De mucho tiempo, y generalmente son 2 meses. Se ha visto que hasta 2 meses se puede enfrentar una alteración a nivel del organismo por parte de la vacuna. Una pregunta muy importante, doctor, que no se me puede tampoco pasar por alto, y es, digamos que yo soy asintomático, pero tengo COVID-19 y voy a vacunarme. ¿Qué pasa si yo recibo esa vacuna, doctor, y en el momento en el que yo me vacuno tengo COVID-19? Bueno, en primer lugar, si usted ya le han hecho la PCR, usted está asintomática, pero por curiosidad va y se hace la prueba y le da positivo, pues lo ideal es que se quede quieta, ¿no? Si sabe que tiene el COVID. Si no sabe, eso ha ocurrido muchas veces, que la persona no sabe que tiene COVID y va y se vacuna y a los 2 días resulta con síntomas y todo, y muchas veces se lo achacan a la vacuna y resulta que el paciente ya era porque tenía COVID. Pues en los análisis y en los estudios que se han hecho en estos pacientes que se les ha presentado esa situación, es que la enfermedad transcurre común y corriente y los anticuerpos se crean porque cuando entra el virus del COVID a una persona, la infecta, inmediatamente comienzan a activarse todas las medidas de defensa, simplemente que es muy lento esa producción de anticuerpos, entonces el virus le gana la carrera a los anticuerpos y se presenta la enfermedad. El hecho de que se ponga la vacuna va a hacer que se potencia la reacción y la producción de anticuerpos, pero no hay ningún problema. Bueno, ahí también otra duda que surge en la comunidad, doctores, ¿será que yo debo modificar mi alimentación o mis hábitos de vida antes de vacunarme o después, como digamos, para tener una mejor respuesta ante esa inmunidad, o eso no tiene nada que ver? No, eso no tiene nada que ver, porque hay gente que dice que voy a cambiar la dieta, que no, la gente puede seguir comiendo sus frijoles, sus arepas sin ningún problema. Simplemente si le da mucha fiebre o si tome abundantes líquidos, puede tomar acetaminofén. Algunos recomiendan frutos secos, frutas, verduras, pero lo normal puede seguir sin ningún problema. Y hablando precisamente de esa inmunidad, doctor, que pretende generar la vacuna, ¿se sabe de pronto cuánto tiempo aproximadamente puede durar esa inmunidad en el organismo luego de completar la dosis de las vacunas? Bueno, llevamos aproximadamente ya casi 1 año vacunándonos. Los científicos están midiendo permanentemente, monitoreando los niveles de anticuerpos que son los que nos van a defender. En este momento ya llevamos entre 7 o 8 meses. Se ha visto que la persona se vacuna y al mes ya tiene unos niveles altos de anticuerpos, pero ellos van bajando. Pero a pesar de bajar, siguen protegiendo al organismo. En este momento, pues llevamos ya, y no se ha autorizado todavía, llevamos 6 o 7 meses vacunándonos todos, pero en algunos países se ha encontrado de que daba que la persona deja de protegerse, no se pone tapabocas, no se lava las manos, se va de francachela con los amigos sin ninguna protección, entonces han vuelto a presentar los problemas con la presentación de la enfermedad otra vez. Fuera de eso, han aparecido unas cepas, unos cambios en la estructura del coronavirus, ha mutado. Que incluso llega más fuerte. Entonces, más que fuerte, es más infeccioso. O sea, con el coronavirus común y corriente, pues él infectaba a 2 o 3 personas, máximo 4. Con la variante Delta, esa no infecta a 3 o 4, sino que infecta a 15. Entonces, es más agresivo en cuanto a infección, pero se presenta casi la misma situación. Obviamente, pues es una infección por coronavirus que hay que ponerle mucho cuidado. Pero entonces, se ha pensado ya en aumentar los niveles de anticuerpos ante esa infección que es tan transmisible, y se ha pensado en una tercera dosis. Ya en Chile, yo creo que van a empezar ya en estos días a poner la tercera dosis. Y no hay ningún problema, porque por ejemplo, el virus de la influenza no la tenemos que poner cada año, por ese problema de que ellos mutan, van cambiando el virus, van cambiando una partecita. Entonces,
uno tiene que ponerse la vacuna contra la influenza cada año para que no le dé. Bueno, esa era entonces la pregunta que tenía, si usted consideraba que era viable o no entonces la tercera dosis, en este caso que aún sigue en estudio de AstraZeneca. De pronto en 1, 2, 3 meses nos van a decir no solamente la AstraZeneca, sino todas, la Pfizer, la Sinovac y todas estas, porque se nos baja más de la cuenta el nivel de anticuerpos y eso va a desencadenar que se presente otra vez la infección. Fuera de eso, yo estoy vacunado, a pesar de estar vacunado tengo que seguir, hasta que no haya la inmunidad de rebaño, debo seguir con mi tapabocas, lavándome las manos, saludando los amigos con el codo o con el puño o con una venia como hacen los chinos, y pare de contar. Y el lavado de manos es importante, el uso del tapabocas es importante, porque si no se puede presentar la enfermedad. Otra cosa, mucha gente dice, no, yo voy a visitar a mi abuelito, se van con su tapabocas y llegan a la casa, cuando estén con el abuelito que tiene hipertensión, que es diabético, que ya se vacunó de pronto, pero se quitan el tapabocas, le dan picos y toda cosa, es un riesgo, porque uno va de la calle y puede infectar a los adultos mayores, que son los que más fácil se bajan las defensas. Vamos llegando entonces al cierre del programa, doctor. El tiempo acá con usted definitivamente no rinde, pero antes de ir como a la última parte vamos a conocer otra de las secciones que tenemos y es cultura médica. El ácido ribonucleico es una molécula similar a la de ADN. A diferencia de este, el ARN es de cadena sencilla. Hay diferentes tipos de ARN en la célula: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Recientemente se han encontrado algunos ARN de pequeño tamaño que están involucrados en la regulación de la expresión génica. Bueno, antes entonces de conocer esta palabra, estábamos hablando, doctor, precisamente de una posible tercera dosis de AstraZeneca, y otra cosa que también está en estudio precisamente con esta vacuna es la posibilidad de que, combinada con la vacuna de Pfizer, ha demostrado que genera una inmunidad más alta en las personas, pero aún continúa en estudio este tema. Sí, bueno, la combinación de vacunas pues está causando impacto, dado que, por ejemplo, hubo gente que se vacunó con Pfizer y otra gente, la segunda dosis no había, inicialmente la anécdota fue que no había, entonces dijeron, no, pongámosle una de AstraZeneca. Y al otro le pusieron la de Pfizer, o sea, las dos dosis de Pfizer y el otro Pfizer y AstraZeneca. Entonces, cuando hicieron las medidas de anticuerpos, encontraron que la combinación de las vacunas de Pfizer con la otra vacuna, con la AstraZeneca, los niveles de anticuerpos estaban más altos. Entonces ya se está haciendo el estudio de que si esa combinación puede hacer que se aumenten más los anticuerpos en la persona. Pero normalmente si a usted le ponen la vacuna de Sinovac, de Pfizer, de Moderna y la segunda dosis es de la misma, póngasela. Lo ideal es que tenga la dosis, que se ponga la vacuna. Lo ideal es que se vacune, porque mucha gente dice, no, doctor, yo no me vacuno con Sinovac porque me gusta más la Pfizer. Y si no hay Pfizer, todas actúan produciendo anticuerpos. Todas, junto con la ayuda del tapabocas, el lavado de manos, dan casi que una seguridad de un 99%. Entonces, eso es lo ideal. Doctor, antes de despedirnos, yo quisiera enfatizar en una cosa que a veces, digamos, es un error que cometen las personas y es, ay no, estoy a punto de vacunarme, pero para reducir esos efectos secundarios me automedico tomando ibuprofeno, acetaminofén y demás medicamentos que pues eso puede generar también como de pronto algo malo finalmente en el paciente. Pues no es que genere algo malo, pero sí no es recomendable que yo me voy a vacunar mañana, entonces empieza a tomar desde hoy acetaminofén, sin saber qué le va a dar, ¿no? Muchas veces no le da nada, entonces, ¿para qué uno se va a tomar un medicamento si no le va a dar nada? Ya si se presentan los síntomas del cansancio, la debilidad, la fiebre, el escalofrío, entonces ya se toma su acetaminofén, puede tomarse 1 gramo de acetaminofén, o sea, 2 tabletas 3 veces al día, por los 2 o los 3 días si es que lo necesita, toma bastante líquido, se queda en reposo y pare de contar.
Listo, doctor, se nos acabó el tiempo en esta emisión, pero muy importante entonces, yo creo que la conclusión y el mensaje que le queremos llevar al televidente es a cuidarse, por supuesto a vacunarse, sea cual sea, es muy importante la vacuna y pues también saber que esto no es garantía de nada y que nos tenemos que seguir cuidando aun cuando ya tengamos esa dosis completa. Doctor, no sé si de pronto se quiera despedir de los televidentes. Muchas gracias y hagan caso a las recomendaciones que hacemos acá. La gente tiene que vacunarse, esta es una enfermedad grave que ya ha muerto mucha gente y por tanto lo ideal es que se vacune y se siga cuidando. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes televidentes también muchas gracias por seguir conectados con este espacio de salud. Esperamos que ese tema haya sido de gran importancia y agrado también para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema aquí en Signos Vitales. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.